Buenas tardes, estamos en nuestro programa de nuevo este lunes. Espero hoy que la voz me acompañe un poquito más que el lunes pasado, que tuvimos a Clara Cordero con nosotros en este canal de Ticteando. Y hoy nos acompaña ya de hecho con nosotros Linda Castañeda, que tenía yo personalmente unas ganas tremendas de que pudiese venir y sobre todo de poder desvirtualizarnos, porque bueno, la verdad es que nos seguimos por redes sociales, hemos estado más o menos como en medio contacto a través de diferentes personas, pero no habíamos podido conversar todavía y a la verdad que bueno. Linda, bienvenida a Ticteando y sobre todo bienvenida y muchísimas gracias por poder compartir con nosotros esta sesión de hoy. Comentaros que Linda da clases en la universidad, sobre todo en la escuela de magisterio, que nos va ahora también comentar muchas otras cosas sobre ella, pero la verdad que yo estoy encantada porque, bueno, cuando yo empecé a interesarme por el mundo de la tecnología y llevarlo, todo el aprendizaje entre iguales, me llamaba mucho la atención el concepto de PLE. Y yo la descubrí a través de sus vídeos y de cómo lo explicaba. Vídeos y además libros con Jordi Adey también, que también nos conocemos, en ese momento pues muy inspirador y dije nada, es uno de los nombres que siempre tengo en la lista de Twitter y siempre compartiendo contenido de calidad. Así que bienvenida, Linda. Muchísimas gracias, Ángeles, de verdad, muchísimas gracias. Es un placer. Te lo decía cuando hablamos el otro Mm, día que nos desvirtualizamos de verdad por primera vez exacto. en una reunión ahí medio improvisada, que Mm, para mí, a mí misma me sigue suponiendo una sorpresa y una responsabilidad cuando me llamáis a que os acompañe o a que charlemos de alguna de estas cosas, así como en público y notorio. Yo de café es mejor, pero así como en público y notorio para mí es siempre una sorpresa muy agradable, pero muchas gracias. mm. Bueno, a ver, sí que es verdad que esto de Twitch, no sé si has participado en algún otro programa a través de Twitch, no sé si lo has llevado al aula, si la verdad que no deja de ser un café. ¿Vale? Lo que sí que me gustaría es que esto va a ser muy informal. Vamos a hablar de cosas serias, eso no quita para decir que no podamos hablar de cosas serias. Pero sí que es verdad que no es una entrevista al uso. ¿Vale? Vamos a poder ir cambiando de tema según nos apetezca y sobre todo yo creo que una de las cosas buenas que ofrece Twitch es una conversación, en este caso, una charla, ¿vale? Sobre temas que nos interesen, en este caso, pues la tecnología, el aprendizaje docente, la capacitación de estos docentes y sobre todo de los docentes que quieren convertirse en futuros maestros y sobre todo con una cuestión mucho más interactiva. Sí que es verdad bueno, que es un lunes y que a veces pues resulta más complicado, pero el hecho de que participe gente más activa, pero sí que de alguna forma está abierto. Recordar que para la audiencia que siempre podéis hacer vuestras intervenciones a través del chat del programa y sobre todo pues luego vamos a tener el vídeo colgado en nuestro canal de YouTube para ser accesible. Y lo que primero que nos gustaría, o que a mí me gustaría, pues es justamente que nos hables un poquito de esa experiencia docente que me estabas comentando cuando hemos conectado un ratito antes. Es decir, el hecho de, vale, sí, yo es que también doy clases en la uni, por supuesto. Así que cuéntanos un poco. A ver, una de las cosas que digo muchas veces, además la digo muchas veces porque cuando tengo la oportunidad de hablar con profes y tal, Mm, hay una especie de mito extendido entre una parte del profesorado, que es que cuando aparece de pronto un pedagogo, porque además aparece que aparecemos de la nada, aparece un pedagogo y te cuenta una película sobre no sé qué cosas de la pedagogía o de lo que sea, eh,
muchas veces hay alguien en la audiencia que te dice, hombre, claro, ya, tú me vienes a contar esta película desde tu torre de marfil donde no das clase. Y entonces, claro, en ese momento es cuando tú le dices, bueno, hombre, no sé si Torre de Marfil, evidentemente no estoy en la escuela, no estoy en el aula ni de primaria ni de secundaria, pero yo tengo mis alumnos. Y mis estudiantes no son, además no han caído del cielo ni han venido en una nave espacial, sino que han salido de bachiller el año pasado. Mm. Yo doy clase en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia desde hace ya 16 años. Entonces, en estos 15, 16 años, la verdad es que creo que son 16 cursos en total, pues cada año yo doy clase, yo en los primeros años además, que era además la diplomatura en magisterio y que yo daba clase en último año, la asignatura estaba en último año, eh, yo daba clase cada año a 500 estudiantes, porque tenía 4 grupos de magisterio y cada grupo era de 125 estudiantes. Entonces, claro que doy clase y doy Mm. muchas clases. Además me encanta, es una de las cosas que más me gusta hacer de mi trabajo. Aparte de toda la parte de investigación, a mí me encanta dar clase porque además mis estudiantes son fabulosos y aprendo un montón de ellos. Pero aparte de eso, estos eran estudiantes, antes esta asignatura estaba en último curso de la facultad y ahora está en Murcia, en el plan de estudios de Murcia, se quedó en primer año. Con lo cual, Ujú. mis estudiantes a día de hoy, en esta época, suelen ser, aparte de los de máster y los de doctorado, mis estudiantes son los estudiantes que vosotros habéis dejado de dar clase ayer. Entonces yo les doy clase mañana, con lo cual lo de no, es que los profes claro, vienen los pedagogos que no han dado clase. Bueno, efectivamente no me enfrento a las mismas cuestiones que se enfrenta un profe de secundaria, que se enfrenta a un profe de primaria y tal, pero desde luego, pero sí, sí doy clase. Yo doy clase toda la vida, todo el tiempo que llevo dando clase en la Universidad de Murcia, que es todo el tiempo que llevo dando clase en la universidad. La verdad es que no he dado clase en otra universidad. Hace muchos, 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 muchos años di clase en secundaria en Colombia, pero eso fue como en otra vida, además. Pero aquí en la universidad llevo esos años y todo el tiempo he dado clase de lo mismo. Yo doy clase de las asignaturas relacionadas con la implementación de tecnologías en el aula. En el aula en concreto, en el aula de primaria, pero también he dado clase para los educadores sociales y las tecnologías para las TIC y las tecnologías para la educación social y para Ujú. los pedagogos y para futuros profes de secundaria y demás. Pero Mm. eso, siempre sobre implementación de tecnologías en el aula. Muy bien, pues este es nuestro tema, este es nuestro campo, es decir, el cómo podemos utilizar la tecnología, porque ticteando al final nace de esta idea, es decir, la propia palabra que de alguna forma es como o sea, en valenciano trastear, ¿no? Es jugar con Sí, la sí. tecnología para poder avanzar y descubrir nuevas formas. Con lo cual, cuando hablábamos el otro día me decías, bueno, yo encantada, ¿no? Y lo has dicho al principio, es que no podías dejar de estar en algún momento en este programa. Con lo cual Muchas gracias. es estupendo. Y sobre todo, una de las cosas que me llama la atención son esos 16 años, ¿no? Tienes una perspectiva que yo creo que puede ser muy valiosa. Desde tu punto de vista, Linda, estos 16 años y quizás estos dos últimos con la pandemia y lo que supuso el estar confinados, ¿qué cambios observas o valoras de la propia tecnología? Es Buh. decir, exacto, Yo, es. a ver, esto es la definición del mundo. Al principio no era la nada y entonces se abrieron las aguas de par en par. Eh, Hay una cosa importante. Yo empecé a dar clase hace 16 años y yo soy de las nuevas, ¿vale? Yo soy nueva. Hay gente haciendo tecnología educativa en España, bueno, en España y en el mundo hay desde hace muchísimos años, pero en España hay una tradición importante de profes en las facultades de educación que estaban haciendo investigación en tecnología educativa desde los años 80. Hablamos de clásicos que todavía están dentro de la universidad y que no se han Ujú. jubilado, otros se han jubilado ya, pero algunos están ahí en ello, pues como Antonio Bartolomé de la Universidad de Barcelona, como Jesús Salinas de la Universidad de las Baleares, como Paco Martínez de aquí de Murcia.
y muchos, muchos más que la lista no voy a empezar a enumerarla para no quedarme sin, pero es mucha gente la que ha estado trabajando. Y yo he tenido la suerte de estar en contacto con la tecnología desde que era muy pequeña, Ujú, porque a mí me enseñaron Logo en el cole, ¿vale? O sea, yo aprendí eh, a codificar en Basic y en Logo cuando tenía 6 años, porque yo estaba en un cole en donde intentaron hacer una cosa de estas de, vamos a hacer súper modernos o súper tal, y nos pusieron clase de ordenadores para los de 6. ujú. Entonces nos enseñaban Logo y nos enseñaban tres cosas de Basic, que era, pues nada, hacer un programita súper básico para imprimir dos cosas, con aquellos ordenadores que había entonces. Entonces yo tengo una experiencia de ordenadores tengo la experiencia de haber vivido con un ordenador cerca toda la vida. Lo que pasa es que, y claro, eso cuando eres alguien que nació en el momento en el que yo nací, eh, es el momento en el que uno tiene que decir en qué año nació y entonces meter un lío. No, pero en el momento en el que yo nací, en el que hemos nacido, los que estamos ahora mismo en este proceso, hemos vivido los cambios más radicales que ha tenido la tecnología de cara al consumidor final. Es decir, hemos pasado de una tecnología que era una cosa de gente súper moderna y súper hábil o súper creadora, los informáticos, que eran unos Mm, señores como magos que trabajaban en un sitio súper oculto con dos ordenadores gigantes que formaban habitaciones y eran los que salían en las series de nuestra infancia, eh, a pasar cuando llega la web y entonces la web nos pilla, a mí me pilla, yo soy un adolescente que tuvo web, o ujú. sea que ya vivió la web y entonces yo tengo correo electrónico desde hace muchísimos años. Además, ha coincidido que sigo siendo Linda CQ casi desde el principio. Ujú, Pero claro, y vi la web 2.0 y cuando yo entré en el mundo de las tecnologías y de la tecnología educativa, Internet estaba haciendo ese cambio, la web estaba haciendo ese cambio y estaba saliendo de sí la web 2.0. Por eso tuve la suerte de estar cerca, aunque no estuve en el momento ni mucho menos, pero yo estaba cerca cuando el concepto de PLE empieza a llegar a la ujú. parte educativa, porque la web 2.0 marca un antes y un después en cómo la gente usa la Internet y en cómo la gente usa la web y de pronto deja de ser un medio exclusivo de gente experta para ser un medio de todo el mundo. Ujú, Y en estos 16 años, o en estos, no sé, en estos últimos 20 años que yo creo que definen mejor lo que ha pasado, hemos pasado la, del absoluto enamoramiento y encandilamiento con las tecnologías de la web y de la web 2.0, con la inmensa apertura y posibilidades que nos da esa web, a través de esa participación y esa posibilidad de hacer cosas en un sinfín de herramientas extraordinarias que están ahí a disposición de cualquiera que quiera usarlas, uh, en un escenario abierto de colaboración, de gente que se encuentra en un sitio inhóspito que era Twitter cuando yo entré. Cuando yo entré ujú, a Twitter era el año 2007. Entonces, ujú, en el año 2007 éramos cuatro. A ujú. ver, existía una cosa que además recuerdo a Jordi Adel presentándola en una conferencia que era la Twitter Visión. La Twitter Visión era una web en donde tú podías ver los tweets que se iban produciendo en todo el mundo colocados en un planisferio, ¿vale? Imagínate la cantidad de tweets que había, como para que quepan en un planisferio, Mm, ¿vale? Para que tú pudieras ir viendo. Recuerdo además que él comentaba un tiroteo que hubo en el Victoria Tech, ujú. en el Virginia Tech en Estados Unidos, y claro, y se veía en ese planisferio que se podía ver entonces, veías la cantidad de tweets que empezaban a salir y era abordable, es decir, la producción que había en Twitter de información era abordable, se podía acceder, con lo cual tú estabas en Twitter y si te encontrabas con otros 100 chiflados como tú que estaban ahí, era como, hombre, íntimos. Entonces era un Twitter
era una red social de colaboración, de Mm, conversación, de amistad, de compadreo. Recuerdo que Ana Obando, a quien le mando muchos besos, yo aprovecho para saludar como si estuviera en la tele. claro, Eh, por supuesto. yo recuerdo que Ana Obando decía que Twitter era una corrala. Claro, éramos una corrala, éramos 5. A Claro. ver, 5 o 5.000. Pero yo seguía 100 personas y me parecía que era el mundo. Mm, Pero claro, era un modelo de descubrimiento. Fue el tiempo del Bazar de los Locos, en donde todo el mundo busca. El Bazar de los Locos es un libro que se hizo en sí, el año sí, sí. 2011 de forma Sí, colaborativa. sí. Lo digo para la gente que no lo sepa. Exacto, Para la exacto. gente, es un libro colaborativo que se hizo en el año 2011, que coordinaron eh, Néstor y Francesc. Mm, eh, y que era un libro de colaboración en el que la gente contaba sus experiencias usando Twitter en educación o cercanías, vaya. mm, Entonces era un tiempo en el que todo eran esperanzas inmensas. Y hemos pasado de ahí, a través de muchos caminos, a una web que ya no es esa web, ya no mm, estamos hablando de una web abierta, totalmente libre, en donde somos los hippies que pillamos lo que podemos y creamos la casita con palitos y cañitas. No, ahora la web que conocemos hoy en día es una web mucho más monopolizada, mucho más centralizada mm, en herramientas concretas que son parte de grandes conglomerados tecnológicos concretos que además tienen una influencia en el uso y además el tipo de avances que ha habido desde el punto de vista tecnológico, técnico y no sé si decir mecánico, pero en la velocidad de procesamiento y capacidad de mm. procesamiento de los datos que se producen en Internet y que se pueden recopilar a través de Internet, ha hecho que la cantidad de que lo que se hace en Internet ya no es tan importante lo que se hace, sino el rastro que deja. Y Exacto. ese rastro que deja es parte de lo que un montón de gente está recogiendo, o unos Mm, cuantos están recogiendo y usando. Con lo cual, los cambios han sido, en estos últimos 20 años, han sido muy espectaculares. mm, A mí me encanta y yo me siento muy afortunada de vivir en esta época de inmensos cambios mm. porque son cambios extraordinarios, pero uff, ha cambiado muchísimo. Y eso, no sé, he intentado hacer un timeline de lo que yo he vivido respecto de la tecnología y la educación. Mm. Pero claro, eso tiene una cantidad de aristas y consecuencias y muchas, muchas cosas que ha traído consigo cada uno de esos momentos que lo hacen trepidante. Trepidante es Sí, espectacular, pero trepidante. sí, sí, no, yo recuerdo cuando estabas hablando de, pues eso, el 2011, yo ingreso en Twitter en el 2011 a través de un proyecto con el alumnado que se desarrolla entre 2000, el curso 2012-2013 y en el 2015 iniciamos un Twitter chat que coge esta idea del play, de compartir, ¿no? De aprendizaje entre iguales y además utilizando pues una dinámica que hasta ahora pues en Estados Unidos está funcionando o en otras partes del mundo y que yo descubro a través de Twitter ese verano y en el que me pregunto cómo era posible si estamos tan ansiosos de aprender y de conocer cosas tecnológicas que no hubiese ninguno en ese momento en España. Y entonces pues yo con otras personas que al final se aglutinan en el proyecto iniciamos el TAC 5, que no era otra cosa que pues un foro muy parecido a este, pero en el que había un tema modular en el que habían 5 preguntas con una metodología detrás y durante una hora pues iban saliendo, se programaban desde el perfil una serie de preguntas para hablar sobre educación y tecnología. Y era semanal. Y eso duró hasta el 2019. Desde el 2015 hasta el 2019. Y es esta idea de compartir, de un aprendizaje no formal, que no quiere decir que no sea válido. Porque claro, cuando ahora mismo estamos hablando de educación, hablamos de profes, hablamos de futuros docentes que se acercan a la tecnología, a mí lo que a veces me ha llamado la atención, que espero que ya no sea tanto, es el hecho de
de asociar ciertas tecnologías, como puede ser, o redes sociales, como puede ser Twitter, o puede ser ahora Instagram, o pueden ser cualquiera de las que vayan apareciendo, o LinkedIn, como lugares que no pueden haber no puede haber aprendizaje. Sobre todo más Twitter, ¿no? Que es verdad que ha evolucionado, que lo estábamos comentando, no tiene nada que ver el Twitter del 2011 o 2016, por ejemplo, a lo que es ahora. Primero, por la cantidad de información y segundo, por esa visión Ni más... de 2007, ya te digo yo. Ni de 2007, para nada. Por lo tanto, pero sí que de alguna forma creo que es importante que todo docente pase por ahí, es decir, que de alguna forma también cuide esa identidad digital y ese avatar que puede estar ahí. O cómo... ¿Sabes? Yo no lo tengo tan claro. Mira que yo soy una tuitera que le Sí, sí, encanta sí, sí, Twitter. O lo sea, sé, ya, lo sé. a mí me gusta Twitter. Además, si en alguna red social me encuentro cómoda es en Twitter. Mm, Pero yo creo que los profes no deben pasar por Twitter, no necesariamente. Yo lo que creo es que cada uno tiene que encontrar su sitio. Y creo que eso es como al que le gustan los bares o al que le gustan los restaurantes de 5 tenedores. ujú, O sea, o al que le gusta la plaza grande y llena de gente para un concierto a lo bruto, o al que le ujú, gusta una sala de concierto más bien sentado. Eh, cuando Ana, precisamente Ana cuando decía que Twitter era una corrala, es porque Ana prefería FriendFeed. Ana ujú, usaba FriendFeed, que FriendFeed era una herramienta que para los que no estabais allí o los que es que estoy hablando de cosas viejunas, pero FriendFeed era una cosa que te permitía que tú seguías a alguien, imagínate, yo sigo a alguien Soriano y entonces de Ángels yo no soy amiga suya, no nos seguimos en el Facebook ni nada por el estilo, mm, pero sé cuál es su Twitter, busco qué publica, el correo electrónico, no, el blog, el ujú, Instagram, el ujú, Flickr, el no sé qué, y creo una cuentecita en un sitio para que me ayude a seguir todo lo que hace Ángel Soriano. Y ujú, entonces era una herramienta súper útil. Y entonces Ana usaba Friendfeed, ujú. sobre todo. Y decía, no, es que a mí me resulta agobiante el caos que se organiza en Twitter. Entonces, eso de que todo el mundo está hablando a la vez y tal, a mí me resulta agobiante. Y yo la entendía. Además, recuerdo también que alguna estudiante que he tenido yo entré en Facebook en el año 2000, pues cuando salieron las primeras cuentas para gente que no fuera de la comunidad original, cuando salieron las primeras cuentas fuera de Estados Unidos, llegaron unas a Colombia y a mí me invitó una amiga de Colombia a entrar en Ujú, Facebook. Y yo me salí de Facebook en el año 2008 y nunca volví a entrar ujú, porque no me convence Facebook, porque no me gusta, porque nunca me he encontrado a gusto dentro. ujú, Y resulta que he tenido estudiantes que aprendían pedagogía en Facebook y entonces seguían a no sé qué grupos y les parecía súper interesante y les parecía lo más Facebook para aprender cosas. Yo este año me he encontrado aprendiendo cosas sobre mis estudiantes y sobre cómo ellos manejan la tecnología en TikTok mm, y en Reels de Instagram, en el mismo sitio mm, donde miro qué se va a llevar y qué no se va a llevar en el estilar. Pues en ese mismo sitio aprendo sobre lo que saben mis estudiantes, sobre lo que leen mis estudiantes, o sobre lo que lee gente interesante que mm. me interesa. Con lo cual yo creo que a qué red social accedas o qué red social mires es una elección tremendamente personal que tiene que ver con un montón de Sí, cuestiones sí. de personalidad. Mm. Y entiendo que alguien pueda no encontrarse en Twitter y que no tenga por qué encontrarse en Twitter. Entonces, lo que sí es importante es que seamos capaces, es que alguien sea capaz de darse cuenta de las inmensas oportunidades de aprendizaje que hay a su alrededor Ujú, y de que es imprescindible que se haga con formas de actualizar su conocimiento y su conexión con el mundo de lo que aprende ujú, de forma habitual. Que esa parte del play que es de compartir, de dialogar y de interactuar con otros mm. esté cubierta.
que no solo nos dediquemos a recibir información y además siempre del mismo sitio, sino que ya que tenemos esas oportunidades de aprendizaje abiertas, que seamos capaces de sacarles el jugo a esas oportunidades. Mm. Entonces, ¿cómo? Pues eso ya va por gustos y por familias y por barrios y por Sí, como te sí. dé la gana. Lo que quería decir es que podía ser Twitter como cualquier otra herramienta o cualquier otra red social, pero es lo que estabas comentando ahora al final, es decir, la necesidad de ser consciente que puedes estar formándote utilizando y compartiendo en redes sociales, me da igual el nombre que le pongamos, es decir, en redes o como tú has comentado ahora mismo en TikTok o como puede ser en Twitch o como puede ser en cualquier otra en cualquier otro evento presencial que ya están volviendo, ¿vale? Pero que no hay ese tipo de formación únicamente digamos más formal, sino entre iguales, que es una de las cosas que es el compartir. Sin duda. Y Mm. además siendo conscientes de que no somos iguales. De que precisamente si la formación entre iguales es muy chula y mola un montón y a mí me encanta. Pero también hay una formación de esta. Yo tengo acceso, gracias a este tipo de herramientas, Mm. a gente a la que jamás tendría acceso a. Yo nunca voy a poder, o sea, nunca me he planteado poder tener una conversación con determinadas personas porque Mm. están fuera de mi círculo social cercano, porque no voy a encontrármelas en ningún congreso, porque no tenemos nada en común desde el punto de vista laboral, social Mm. o de tal, pero yo puedo tener acceso a lo que ellas leen, a lo que ellas oyen, gracias, por ejemplo, yo en ese caso uso Twitter. Mm. Entonces, es formación, no solo es formación entre iguales, es formación no formal. Y el problema es que la formación no formal, el problema no. La realidad es que la educación, lo que llamamos en castellano la educación no formal, que, que implica, nosotros en castellano y en alemán usamos la palabra educación de una forma muy distinta de cómo se usa en inglés. Mm. En inglés, education habla de la educación formal, punto, ¿vale? Cuando dicen education no se refieren a cómo te educan tus padres, ni a cómo te educas en la calle, ni lo que aprendes en el barrio. No, no, no. Education es formal, fin. Mm. En la educación en castellano no. Y la educación en alemán tampoco, porque somos de la misma tradición. La educación nuestra implica todo ese proceso y además nosotros hablamos de haber sido educados por nuestros padres y de Mm. educarnos en la calle y de la universidad de la vida. Sí, Hay gente que sí, habla de sí, eso, sí. porque entendemos que la educación formal y no formal e informal son parte de nuestra vida y son parte de lo que es importante aprender. Lo que pasa es que, claro, cuando la educación o lo que es importante aprender deja de estar localizado en el tiempo, en el espacio y en las personas, es decir, cuando se deslocaliza toda la información y los centros de valor Mm. que pueden ayudarnos, que es en el momento en el que yo creo que podemos situar ese momento de deslocalización absoluta en el momento de la explosión de la web 2.0, en ese momento ya manejar toda esa cantidad de posibilidades que nos da el mundo mundial, el mundo para formarnos a tantos niveles, es lo que es complicado. Mm. Y claro, Exacto. es una formación, la educación formal y no formal estaban muy bien definidas antes. Antes estaba clarísimo que tú entrabas en la universidad pasaban una serie de cosas y aunque te veías influido por lo que pasaba afuera, lo que pasaba en la universidad estaba ahí y sucedía en tu clase y con tu profesor Ujú. y con tu texto, con tu lo que fuese que centrara la atención, tus artículos, lo que fuese. Pero hoy en día no. Hoy en día lo no formal ha permeado lo formal. Además, no solo se ha colado en lo que viene la gente, en lo que trae la gente en su cabeza, sino en lo que trae la gente en el bolsillo, en lo que trae la gente en la mochila, en lo que trae la gente en el bolso y en todo y en lo que nos sale de nuestra clase. Yo recuerdo de estas frases antiguas sobre maestros, la de cada maestrillo tiene su librillo y Sí. además la de se cierra la puerta y cuando cierro la puerta, mi clase es mi reino. Mm. Cierto. Hoy en día tú cierras la puerta y
y bien, o sea, No, tienes frío, abierto. hace menos frío, pero tu clase sigue estando abierta Al mundo. Mm, abierta a todo lo que quiera entrar contigo o sin ti, mm, contigo o sin exactamente. ti dentro de tu aula. Ujú. Sí, sí, entonces eso es importante porque al final siempre cuando coincides y tienes la cuestión, la oportunidad de conversar con diferentes personas, si son docentes surge un poco esta idea de que inconscientemente reproducimos la forma en la que hemos sido o hemos vivido nuestra educación, ¿no? Es decir, el hecho de alguna forma al ser profes, pues reproducimos cosas que hemos experimentado, aunque luego introducimos novedades. Lo digo por lo de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cerramos la puerta. Me ha ido esta idea. Eh, claro, Más nos estos... gustaría, pero no. Pero de alguna forma, ¿no? La idea es los nuevos docentes que están viviendo todos, o los futuros docentes que están viviendo este momento, desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que más les está influyendo en cuanto al uso de la tecnología? Están interiorizándola como un elemento más, porque de alguna forma cuando, por ejemplo, yo estoy con segundo de bachillerato terminando, ellos son conscientes de las redes sociales, son conscientes del potencial que tiene, por ejemplo, Twitch, porque al final yo entro aquí en este mundo gracias al año pasado de esas conversaciones con ellos y de este tipo de canal que igual podía tener cabida, no es lo propio del canal, pero bueno, ya al final hay unos cuantos profes que estamos por aquí y además visibilizándolo, sobre todo por lo que también comentábamos el lunes pasado con una profe que se ha sumado hace muy poquito. Pero sí que no lo perciben, por lo menos cuando están en esta etapa, pues eso, de un bachiller que van a acceder a la universidad, no lo perciben como un potencial de aprender y de forma consciente. Pero sí que es verdad que si tienen un problema, ¿Sabes? a veces se van a YouTube a buscar ese vídeo tutorial que les soluciona el problema. Pero fíjate que eso es lo que nos muestra, no es que no vean el potencial de aprender, sino que tienen muy restringido, muy restrictivo su perspectiva de qué es aprender, Mm. que son dos cosas diferentes. Eso me interesa. Mira, Vamos. te lo cuento. Y además se enlaza con el asunto de los PLEs. Mm, Resulta que esto es una batallita que he contado 500 veces cuando hablo de PLEs y de cómo aprende la gente y que además los PLEs, cómo organizas tú tu PLE tiene que ver con tus creencias epistemológicas sobre aprender. mm, Resulta que yo hace año 2009-2010 hicimos, mi compañero Javier Soto y yo misma, una implementación de una dinámica durante todo el curso con mis estudiantes en la que cada semana trabajábamos un tema, eran estudiantes de educación social, cada semana un tema estaban montando un proyecto de una ONG educativa, bla, 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 bueno, cada semana un tema, una herramienta, un no sé qué, bla, total, que al final del curso les pasamos un cuestionario de cómo había ido la asignatura, de no sé qué, y una de las preguntas era, ¿cuál de estas herramientas te va a resultar vital para el futuro y por qué? Haz una lista de las herramientas o las cosas que has hecho, no, las cosas que has hecho en la asignatura y que te van a resultar vitales. Bueno, las listas kilométricas de esto y aquello y lo otro y lo demás allá, bla, bla, bla. Pero largas, ¿eh? mm, Largas. ujú. De cosas que iban a usar, que iban a saber. Y pregunta siguiente, ¿qué cosas has aprendido en la asignatura que vayan a ser vitales para el futuro? Un 30% nos dijeron que nada. Después de haber hecho esas listas inmensas, ¿eh? O sea, no te Mm, creas que es que antes habían ujú. dejado la lista en blanco y después habían puesto unas listas, ponen que nada. Claro, casi, o sea, me dio el hipo. Y entonces voy a hablar con ellos y les digo, oye, a ver, espera, me acabas de decir que efectivamente eso, que vas a usar un montón de cosas, que vas a aprender, que has aprendido un montón de cosas que te van a ser útiles en el futuro y ahora me dices, perdón, que vas a usar un montón de cosas de las que has hecho aquí en el futuro y ahora me dices que no has aprendido nada. Y entonces mis estudiantes me dicen,
la mayoría de ellos, pues cuando nos acercamos y les decimos, me dicen, es que Linda, hombre, sí, 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 no, esta asignatura me va a ser súper útil en el futuro, pero aprender así de memoria, no he aprendido nada. Aprender de memoria. Para mis estudiantes, eran estudiantes de educación social. Mm, Para un 30% de ellos, aprender era aprender de memoria. ujú. Claro, en ese momento te das cuenta que una cosa es lo que los estudiantes hacen para aprender y otra muy distinta es los que creen que hacen para aprender. Es incluso lo que nosotros les decimos que deben hacer para aprender. De hecho, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es que el lenguaje que usamos los profes muchas veces es como, mirad, ahora vamos a hacer esta actividad, pero ya después nos vamos a poner serios. ¿Qué pasa? Que la actividad no es No es serie. suficientemente seria. Sí. ¿Qué pasa? Que eso que estás haciendo es de cachondeo, es para jugar. Y cuando estoy jugando no aprendo. Porque cada vez que decimos, bueno, ahora vamos a parar de jugar y ya vamos a ir con las cosas de la asignatura, ¿qué pasa? Que las cosas de la asignatura es como yo aprendo y esto de jugar era un jueguecito. Y eso está metido en nuestro hipotálamo, perdonadme, médicos y profesionales del ámbito de lo sociosanitario, pero lo tenemos metido, es parte cultural, es una parte cultural de lo que entendemos que se aprendería a enseñar. Entonces, ¿qué saben nuestros estudiantes? ¿Usan nuestros estudiantes las herramientas de la Internet para aprender? Sí, sin duda. Ujú, La cuestión es para aprender de qué, de lo que les importa. mm, Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy radica en lo que queremos aprender y lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que estudiar. Hay una, cuando yo, esa es otra batalla que siempre cuento cuando intento contar cómo ha cambiado la forma en la que mis estudiantes aprenden. Una de mis estudiantes que había suspendido muy mucho el examen, pero mucho, 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 era una experta en hacerse unos moños preciosos porque los había visto en YouTube. Y ella se buscaba unos moñacos, pero unos moñacos espectaculares. Y los buscaba en YouTube. Es que era muy inútil para aprender con Internet. No, ella era perfectamente competente para aprender en YouTube. Lo que pasa es que aprendía, era perfectamente competente para aprender de lo que le mm. daba la gana. De lo que quieren. Mm, Claro, tenemos un gravísimo déficit de motivación para aprender. Tenemos un gravísimo déficit, pero de motivación para aprender y de encontrar en el aprendizaje una motivación suficiente. Y no hablo de los estudiantes. No sé cuántas veces estamos esperando a que nos den un curso para poder empezar a hacer no sé qué cosa en el aula. Estamos esperando a que nos venga no sé qué cosa para poder... Yo entiendo que las condiciones de trabajo, las condiciones laborales, las condiciones de la escuela, especialmente de la escuela pública, son tremendamente complejas, difíciles y además que están supeditadas a cuestiones políticas, sociales y mm, culturales complejísimas. Pero la falta de interés intelectual, la falta de ganas de aprender que están generalizadas en nuestra sociedad se reflejan en nuestros estudiantes. No solo en nuestros estudiantes respecto de la tecnología, sino en general. ujú. El problema no es que mis estudiantes no sepan aprender con tecnología. Seguramente, claro, para lo único que entienden que saben usar la tecnología es para lo que a ellos les apetece, porque todo lo demás, porque eso es un juego y nadie presta atención a cómo ellos aprenden ahí cosas. Yo una de las cosas que me encuentro en TikTok un montón son tips para hacer trampa en los exámenes o Sí, tips para hacer trampa en los trabajos, sí, sí. tips para saltarte el no sé qué. ¿De verdad creemos que eso no es un proceso de aprendizaje que Mm, exige una búsqueda, un análisis, una lectura, una búsqueda a mayores? mm. Que quien hace ese contenido no se curra un contenido, podemos entrar en que no es de calidad porque no es ético,
pero se lo ha currado, es un contenido currado que además exige una expertise importante. Sí, sí, además dominar la herramienta, Claro, dominar por supuesto. todo Y los, el lenguaje que utilizan en sí mismo, que es un lenguaje multimedia, además con unas situaciones diferentes. Sí, sí, sí. O sea, otra y cosa los que es... llegan hasta ahí, y los que llegan hasta ahí lo han buscado, lo han encontrado y han llegado hasta ahí. Mm, Entonces, yo creo que los estudiantes en general sí son capaces de aprender un montón de cosas con tecnologías. Problema, que no tienen claro que eso sea aprender. Porque cuando dicen aprender, como que les da un sarpullido, como que implica estudiar y una cosa como muy aburrida y que no tiene nada que ver con ellos ni con su vida. Porque ¿cómo puede ser que la gente esté viendo cómo se juega un videojuego durante tanto tiempo en mm, Twitch? ujú, Porque quieren ujú. aprender de eso, quieren aprender cómo saltar esa parte, quieren aprender cómo, porque son aprendizajes que son interesantes para ellos. En el caso de mis estudiantes o de los estudiantes, de los futuros profes, se debaten en una esquizofrenia muy importante. La esquizofrenia entre el mensaje genérico de la competencia digital es una competencia clave del currículum y no se puede elegir, es decir, todos los estudiantes tienen derecho a estar formados en competencia digital. Mm, Es imprescindible que un docente tenga competencias docentes para el mundo digital, no solo competencia digital. Y por otro lado, un montón de mensajes contradictorios de profes que cuando llegan a los centros le dicen, no, hombre, no, 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 quieto, quieto para. No, no puedes hacer todo eso. Que me desmontas el chiringuito en un momento. O profes de la misma universidad que le dicen, no, hombre, no. A ver, eso de la tecnología es una película que te cuenta, Linda, pero no, no lo dicen de Linda. Esto me lo estoy inventando, todo parecido con la realidad es pura esta, pero eso es una película que te cuentan en tecnología, pero la realidad es con libro de texto. La básica, la herramienta fundamental para usar en el aula es el libro de texto. O, o se encuentran es muy complejo pero yo creo que la mayoría, mis estudiantes no son distintos de otro grupo poblacional. mm. Yo creo que hay un grupo que está decidido a cambiar la educación, hay otro grupo que está decidido a ser un funcionario responsable, pero funcionario al estilo clásico, pero bien. Y después hay un grupito que son tremendamente reaccionarios, Entre los míos, la verdad es que yo me encuentro cada vez menos porque doy menos grupos cada vez más. Claro. Cada vez doy menos grupos de clase, pero hay un grupito de jóvenes reaccionarios también que le han dado la vuelta y con tal de resistir, si ellos usan tecnología, si ellos están en Twitch, si ellos usan todo esto para ellos, pero entienden que la letra con sangre entra y que cuanto más tradicional, que además lo de tradicional a mí me chirría un poco porque no creo que lo tradicional sea malo. No, Yo no. creo que lo malo es lo cronológicamente mal colocado está mal, pero, Ujú. pero que cuanto más obligatorias sean las cosas, cuanto más feas se planteen, cuanto menos atractivo sea el saber, como que mejor y como que más prestigio van a tener Mm. como docentes. Pero en eso no son tan diferentes de nosotros. No sé si he respondido a tu Sí, sí, no, pregunta, ¿eh? no, 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 o sea, claro, a ver, em, sí que es verdad, y luego lo ves en los diferentes claustros y la situación, es decir, al final, en toda esta serie, en la primera temporada, ¿no? Que al final hablamos de temporadas, estuvimos hablando pues con 20 personas a lo largo desde febrero a junio, en este canal de Twitch haciendo los experimentos, incluso con alumnado, también vinieron, las dos últimas opciones fueron alumnos que se prestaron a dar su opinión y valorando sobre todo un poco también de cómo la tecnología les había ayudado un poco al desarrollo, ¿no? De las clases que en el confinamiento más severo en ese sentido. Es decir, ahí sí que vimos y yo creo que la gran mayoría de, si había alguien aún en el ámbito docente que creía que la tecnología no era favorable, pues yo creo que ese momento vital
pues puso un poco el poder tener las conexiones, el poder entregar unas actividades, el poder hablar por una videoconferencia como ahora, una conversación con el alumnado que estaba en casa, pues que no fue algo universal, pero sí que se llevó a cabo en algunos centros. Sí, Y yo creo que ahí al menos ese papel fue importante. Pero sí que es verdad que tiene, esa es la cara amable, y tiene la otra cara en la que estamos hablando pues de esa brecha digital, de esa desigualdad que va por barrios en algunos momentos, sobre todo también. Y es un poco lo que ahora estábamos hablando también. Ese 20% de profes que van a ser reaccionarios se lleva al alumnado. Es decir, hay alumnos que a lo largo de estos años, cuando les propones un trabajo que salga un poco de lo que ellos tienen en su esquema mental, como que no. ¿No? Te dicen, no, 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 pero es que yo prefiero hacer un examen o yo prefiero hacer la prueba escrita. Y tú, sí, hombre. sí, ya claro, es mucho más sencillo, pero va a ser que no. Esto es lo que vamos a hacer porque me interesa que practiquemos estas cosas y que también a ver cómo te desenvuelves en este ámbito. Hay dos cosas. Hay una crisis, yo creo que existe una crisis importante que se refiere al control. Hmm, Los profes y los estudiantes, hmm, pero sobre todo los profes, evidentemente con la pandemia, el confinamiento y la implementación de las medidas de emergencia para la hmm, atención remota online, que fueron medidas de emergencia, cuidado con hacernos películas de que eso era lo que debería ser. Eh, la implementación de esas tecnologías hizo que mucha gente, que todo el mundo tuviera que hacerlo, es decir, había que hmm, hacerlo, fin. Entonces no hubo elección. Gente que no había tocado ni con un palo largo el ordenador tuvo que tocarlo. Bien, vale. Pero eso generó una crisis de control muy importante. hmm. Una crisis de control, ¿a qué me refiero con la crisis de control? La crisis esta de, ¡oh! Y los estudiantes se van a copiar. Y entonces si no van a venir Cierto, y se van a cierto. dormir y no me van a prestar atención. Como si en clase todo el mundo, nadie te copiara, todo el mundo te prestase atención y todo el mundo estuviera pendiente. No, pero si en la realidad pasa, si en el presencial pasa igual. Me pasa igual. En presencial teníamos los mismos, pero no, la crisis nos entró y entonces se entraron en grandes deseos. Lo oí el otro día en un congreso en el que estaba, que lo describía súper bien un profe. Decía, entramos en una necesidad de hipervigilancia y queríamos que los exámenes de los estudiantes fueran en no sé qué condiciones y que nos Hmm, enseñaran, pues no sé, el último pelo de la cabeza para identificarle fehacientemente y no sé qué películas porque se vieron en la imperiosa necesidad de usar la tecnología. Y hmm. entonces, en ese momento, escapó de su control un montón de cosas que creían que estaban bajo su control. No que estaban bajo su control, sino No, no, creíamos que querían. estaban bajo Sí, nuestro sí, sí. control. Porque nadie, o sea, nadie se ha planteado de verdad que le copian los exámenes presenciales. Sí, sí, Si no sí. se lo han planteado, profesor, si no te has planteado que te copian los exámenes presenciales, eres un ingenuo, porque te Exacto. copian. O sea, te Exacto, están intentando exacto. Sí, copiar. sí, sí. Es así. Entonces, en Internet pasa lo mismo, pasa Hmm, exactamente igual, con más posibilidades, claro que sí. Pero, yo creo que este momento de confinamiento hizo que la gente, yo creo que tuvo cosas buenas, eso de que la gente que no se había hmm, arrimado ni con un palo se arrimase, pero también nos hizo conscientes de el espacio hmm. de los otros participantes en el proceso, no solo de los estudiantes, de los profes. Sí. Las profes de primaria y los profes de infantil y los profes de secundaria y los profes de la universidad también estábamos confinados y también teníamos a nuestras familias confinadas que también estaban haciendo clase en remoto y además estaban teletrabajando. Hmm, Entonces era nosotros intentando hacer videoconferencias con nuestros niños o nuestros estudiantes, hmm. mientras los profes, mientras nuestros niños saltaban por encima de nosotros intentando a su vez tener sus propias videoconferencias y mientras los del otro lado también. Entonces de pronto nos dimos cuenta que nuestros espacios no son espacios ideales, burbujas, en donde hacemos lo que al profesor le da la gana en un momento y ya ha tenido la ocurrencia feliz, sino que hay que pensar en los espacios de los demás. Y Claro. que esos espacios son parte de lo que hacemos y de lo que podemos hacer cuando no estamos en el cole. Hay profes que se han replanteado maravillosamente
cómo son los deberes que pone a sus estudiantes. Hay gente que se ha planteado incluso lo de poner deberes, pero Mm, yendo menos lejos, hay gente que de pronto se ha planteado que hay deberes que no puede poner, porque la realidad de sus niños, de esos niños que vio en confinamiento o mm. que no vio en confinamiento, no les da para hacer deberes. Exacto, exacto. Entonces, eso pasó no solo en primaria, en infantil y en secundaria, en la universidad también, Mm, porque mis estudiantes también tienen su vida y yo sí. también tengo la mía. Hay Mm. una cosa que estaba diciendo Sí, Javi en el chat, eso que te que es iba a que lo decir. importante es usar la Mm, tecnología como una herramienta, pero no como un sustitutivo de la habilidad docente de empatizar y conectar con las necesidades y motivaciones de los alumnos y lo que van a necesitar para aprender. Sí, sí. ¿Y por qué digo sí? No porque no estoy de acuerdo contigo, Javi. Efectivamente, es la habilidad del profesor y la necesidad de compartir mm, unos básicos de empatía ujú, y de conocimiento mutuo para establecer la relación social que tenemos que establecer en un proceso educativo es fundamental. Pero la tecnología no es solo una herramienta. ¿Vale? Y eso es algo que yo quiero, en lo que quiero insistir una y otra vez. La tecnología no es solo una herramienta. Las tecnologías no son neutrales. Es decir, no depende de lo que tú hagas con la tecnología solo, lo cual es estupendo. Hay una parte, durante mucho tiempo hemos sido o tecnodeterministas, no te preocupes, que en cuanto tú implementes guante tal, se va a cambiar todo y por arte de magia va a aparecer no sé qué cosas. Llama ujú. guante, llama Genially, Sí, llámale cualquier herramienta. Windows, Ujú, llámale Apple no sé cuántas o llámale tal. Eso es tecnodeterminismo y es obvio que es falso, ¿vale? Porque yo puedo tener una playa de herramientas y nadie usarlas o nadie usarlas ujú, adecuadamente y ser un desastre. Pero al revés también es así. No es sociodeterminista, no es, no pasa nada, sea cual sea la herramienta, lo importante es lo que yo haga con ella. No es verdad. Hay muchas herramientas que vienen, las herramientas no solo vienen predeterminadas, y además hacen una serie de cosas y no hacen otras, lo cual gestiona y organiza y tiene una serie de implicaciones en lo que sucede en tu práctica con ellas, ujú. sino que además hacen una serie de cosas quieras tú o no quieras. Cuestiones que tienen que ver con la privacidad, por ejemplo, con los datos, con la forma en la que entienden la enseñanza y el aprendizaje, con la forma en la que entienden que se deben organizar las lecciones para la gente, con la forma en la que entienden que se ponen las respuestas, en las que da igual lo que tú te plantees desde el punto de vista didáctico, porque la herramienta en sí misma ya tiene unas estructuras que son muy difíciles de pervertir. Entonces, hay que tener muy claro que dependemos de lo que nosotros queramos hacer con la tecnología y de la didáctica que queramos hacer con ella. Es súper importante, porque si no lo hacemos nosotras, no te preocupes que alguien hará la didáctica por nosotros. Pero por otro lado, también es importante recordar que la tecnología no es una cosa neutral. La tecnología determina cuestiones fundamentales y es performativa. Hay cosas de la tecnología que van a determinar lo que pasa en tu aula si tú no eres capaz de clarificar, de abundar y de no sé, de configurar muy bien cómo está esa tecnología. La tecnología, una de las mayores mentiras que hemos dicho los tecnólogos educativos es que las tecnologías son solo herramientas, porque Mm, no son solo herramientas. ujú, Son nada más y nada menos que herramientas, pero sirven para más cosas. ujú. Sí, sí, una idea muy, muy interesante esta. Sirve para, evidentemente, para todo lo que hay detrás y luego, pues, da igual, las empresas que están detrás, evidentemente, están No, no dan gestionando. igual, No, no dan no, lo igual. que quiero decir, que los nombres, por no dar ningún nombre, tenemos A, Ah, no, B, no, C, no, no, D, por es supuesto, pero decir, además no es no una es cuestión una sola. No, no, personalizante, es no, no, decir, no, no, no. no es una cuestión personalizante. Si bien hay que decir que, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho la pandemia es esta necesidad de implementar herramientas y de conseguir herramientas ya, porque Mm. estábamos en una situación de Sí, sí, de emergencia. emergencia.
a río revuelto, ganancia de pescadores. Mm, O sea, los niveles de privatización a los que se ha llegado, por ejemplo, en educación superior, que es donde hay el estudio que yo más conozco, que es el de Williamson y Hanna, que es de 2021 sobre los niveles de privatización en educación superior por la invasión directa de herramientas gratuitas. No hay herramientas gratuitas. mm, No existen las herramientas gratuitas. Las herramientas siempre tienen que sacar algo. Nadie puede sostener una está herramienta claro. gratuita a menos que sea open source y entonces no es gratuita. Está libre, que es distinto. Ujú, Las herramientas, a punta de herramientas gratuitas, el nivel de privatización al que ha llegado la educación superior es muy alto. Son muy altos los índices que hemos llegado en un año. mm, ujú. Sí, sí. Entonces, pero no es por una empresa en concreto. Obviamente las empresas hacen negocio. Sí, 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 lo que quería decir. Eso es fundamental Mm, para entender una de las cuestiones que ha cambiado en estos últimos 20 años y que es fundamental de entender es que la tecnología educativa dejó de ser un campo de conocimiento o una bandera más mm, o menos de conveniencia en términos de conocimiento, como diría Selwyn, para convertirse además en un negocio mm, inmensamente lucrativo. ujú, ¿cierto? Y eso cambia el escenario completamente. Ujú. Sí, sí, por eso es lo que decía en el tema de no hablar de X, ni de Y, ni de Z, Mm, sino que al claro, final claro, claro. estamos, bueno, son empresas y lo que tenemos que tener en claro es que detrás de esas empresas pues hay justamente una ganancia para esa empresa. Y lo que sí que nos puede, como pues como dice Javi, que está totalmente de acuerdo, que tenemos que conocer cuáles son las limitaciones y las posibilidades para nuestros chavales y dice que por eso si no nos Sin duda. formamos en el ámbito acabaremos cayendo en los errores. Sí, Evidentemente sí, 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 ahí sí, sin duda, sin duda. tenemos que entrar en esa formación y bueno, luego pues cada organización, cada centro o en su defecto cada consellería pues ya apuesta evidentemente detrás de unas necesidades y unas empresas u otras. En ese caso es un poco pues la Y, situación. y sobre todo, aprender a entender que hay cuestiones en las que tenemos que valorar cuál es el interés prioritario. O sea, hay una cosa importante, no se trata de demonizar el interés de las empresas o Mm. de los No, conglomerados o no, las no. fundaciones o no sé qué, sino súper importante eh, que podamos tener claro cuál es la prioridad o cuál es el interés prioritario. El interés prioritario de la escuela pública, pues el interés prioritario de la escuela pública es que todas las personas tengan acceso a la educación en la mejor condición y que tengan capacidad de tener un salario mínimo cultural al Mm, término de la educación. ujú, Vale, el interés de la educación tal, el interés de la educación universitaria es, entonces, ¿cuál es el interés prioritario de, o cuál es sí, el objetivo prioritario del modelo o del momento educativo en el que estás? mm. Sí, la verdad es que Javi ha tenido que poner tres comentarios, pero es lo que le estaba diciendo, que sí que es verdad que en este aprendizaje que supone estar en Twitch, pues tienes unos controladores, unos bots, ¿vale? Que te ayuden a gestionar un poco el chat. Y una de las cosas es el tema de no mensajes excesivamente largos, porque la idea es que sean interactivos. Pero bueno, todo esto es sí, sí, no, todo esto al final es un aprendizaje y es una forma también de favorecer esa interacción y es modificable y es una de las cosas que uno va aprendiendo conforme va haciendo cada vez más directos en este sentido. Pues, Linda, no sé si te has dado cuenta, pero la hora se nos ha pasado. Sí, sí, me acabo de dar cuenta. ¿Te has dado cuenta? Me Vale. enrollo como una persiana. No, no, siempre hay una pregunta o digamos no, un último comentario que me gusta siempre comentar con los invitados que van pasando por aquí y es un poco esa visión hacia el futuro.
¿vale? Sabemos cuál ha sido, además desde tus 16 años, ese recorrido a través de la tecnología que nos has hecho, ¿no? Al principio de la sesión, muy interesante. Eh, y a mí me gustaría que nos proyectaras un poco desde tu visión hacia ese futuro. ¿Vale? Es decir, a estos estudiantes que están empezando, por ejemplo, este año la carrera, ¿qué educación crees que vamos a poder dibujar o a poder planificar o a poder crear o a poder construir desde tu punto de vista? ¿O cuáles son tus deseos? Que también es factible. Es decir, porque evidentemente estamos hablando de un futurible. Estamos hablando de una bola de cristal a ver qué es lo que nos gustaría. Y somos capaces de hacer, quizás. Hace, hace mucho tiempo, no sé, hace 10 años, a lo mejor más, yo creo que Ujú, hace más, le dieron en la universidad, aquí en la Universidad de Murcia y en Cartagena le dieron a Vinton Cerf el honoris causa. Y ujú, recuerdo que yo, súper emocionada porque lo había conocido y porque era como, ¡ay, es Vinton Cerf! Vinton Cerf es uno de los creadores del protocolo TCP/IP, que es el que da base para que funcione Internet, ¿vale? Tal ujú, cual la conocemos. ujú. Entonces, fui a Vinton Cerf y le pedí un autógrafo y tal, y entonces le dije que era muy fan, que muchas gracias, y que era profe de futuros docentes. Y me dijo una cosa y era, por favor, recuérdale a tus estudiantes que los únicos que pueden cambiar el mundo, porque yo le dije, gracias por haber cambiado el mundo. Y él me dijo, recuérdale a tus estudiantes que los únicos que pueden cambiar el mundo son ellos. Ujú, Yo no creo que todos los males de la escuela se arreglen con los profes. Eso es una mentira que nos han vendido. Tampoco creo que todos los males del mundo se arreglen con la escuela, pero sí ujú, creo que los males de la escuela pasan por los profes y los males del mundo pasan por la escuela, aparte de por más gente. Entonces yo creo que hay una generación de docentes muy interesante. Yo le doy clase a una generación de docentes, le he dado clase durante estos años a generaciones de docentes muy interesantes, con una visión muy interesante del mundo. Yo creo que los jóvenes hoy son gente súper interesante, que tiene una visión del mundo graciosa, intensa, extraordinariamente mejor de la que tuvimos nosotros. No digo que sean mejores personas, pero que tienen una visión, una perspectiva que a mí me gusta mucho de lo que es el mundo. Hablan sin miedo de determinadas cosas, se mueven sin miedo en determinados ámbitos y además están pasando cosas como muy gordas a velocidades muy grandes y hablo menores de las que nos gustarían. Claro, nos gustaría ser chas y que cambiase todo, pero en los cambios que se han producido en los últimos 15 años en términos de eh, igualdad de género, en mm, términos de descolonización de los discursos, en términos de educación, de muchas cosas. En muchas otras estamos peor, estamos más polarizados, pero yo creo que nuestros jóvenes son gente muy interesante. Yo espero que los docentes de hoy en día entran a la facultad, los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia son estudiantes que tienen unas notas de corte muy, muy altas, lo cual ujú, no quiere decir que sean los mejores estudiantes, pero sí quiere decir que la gente que quiere entrar en educación eh, no mm, entran todos los que no entran a paladas, sino ujú, que entra gente que le apetece ser maestro. Y que además de las vacaciones hay un montón de cosas que sabe que son muy duras de ser maestro, pero que les apetece. mm, Yo creo que esa vocacionalidad, los profes de las facultades de educación tenemos que hacer un esfuerzo por formarles mejor, por exigirles más, por abrirles más espacios para que piensen. Creo que es fundamental que seamos capaces de darles a las personas recursos, abrirles la oportunidad de que hagan cosas y de que tomen el control. Tenemos que soltarles un poco el cordón umbilical y recuperarles, hacerles recuperar esa emoción por aprender y esa emoción por aprender que es inevitable que permee en su emoción por enseñar. mm, A a quien le gusta aprender, le encanta enseñar.
Entonces yo soy optimista con mis estudiantes, con lo que va a ser, porque además creo que cada vez hay discurso, hay más discursos, hay más voces, hay discurso crítico en la escuela, hay profes, siempre ha habido profes súper estupendos, necesitamos, ahora después del confinamiento, necesitamos volver a recoger entre los profes Ujú, más jóvenes sangre nueva para los movimientos de renovación pedagógica y para los movimientos horizontales de formación del profesorado como Novadors y como EAVE ujú, y como Espiral y como más cosas porque nos empezamos a ser mayores. Pero yo soy optimista y creo que cada vez la escuela está más abierta, se puede ujú. abrir más y cada vez somos más conscientes de para qué estamos. Yo creo que sí. La tecnología, yo creo que además la tecnología nos va a dar unos cuantos disgustos. Yo eso sí lo tengo claro, porque además tendremos que aprender a hacer muchas cosas que no queremos hacer y que no queremos aprender, porque la tecnología nos hacía las cosas cada vez más fáciles. La lavadora, el frigorífico, eso son tecnologías maravillosas que sin tú aprender nada de pronto te hacen la vida más fácil. Hoy en día todas las tecnologías o aprendes un poco de algo o uff, la cosa se puede complicar mucho, Ujú. mucho. Entonces tendremos que hacer un esfuerzo de aprendizaje con las tecnologías y de crítica y tendremos que volver a usar la neurona crítica que la teníamos un poco en stand-by con la Cierto, tecnología. cierto. En eso sí, en eso coincido contigo. Pues la verdad es que dice, por ejemplo, Javi, que nos ha dejado el mensaje, que ha estado genial seguir así con estas charlas tan interesantes. O sea que fíjate, Muchas gracias, Javi. y eso que nada, que total estábamos charlando, queríamos hablar de miles de cosas y al final nos ha dado tiempo para hablar de dos, básicamente. ¿Vale? Pero Yo cuando he visto los mensajes más breves pensé que era para mí, no, no, la no, verdad. no, 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 los mensajes, yo lo he aclarado porque claro, te dejas párrafos y te lo corta, el bot te lo corta y luego no te deja Ya, escribir, que es el tema. Linda, no sé, te dejo abierta a la posibilidad de que vuelvas en cualquier momento que realmente te cuando quiera. apetezca y hablamos un poquito más por ejemplo, no sé, sería muy interesante al final de curso a ver este curso cómo lo llevamos con el tema de la presencialidad y un poco esta recuperación de lo que se supone que es una normalidad, que no sé si siempre ha sido normal o no. La verdad, yo creo que siempre el A hecho mí lo de normal nunca es que me haya gustado mucho, la yo verdad. creo que estar en una clase siempre es algo extraordinario el poder aprender. Esa es una de mis ideas. Yo siempre digo que aprender y compartir es una forma de crecer y en ello me quedo todos los días. Sobre todo con los alumnos y en este caso con este canal de Twitch. Así que eres nuestra cuarta invitada de esta segunda temporada. Lo hacíamos todo semanalmente, pero bueno, este año sí que hemos decidido también bajar un poco el ritmo por no agobiarnos. Guas. Mensuales. Y, y de esta forma pues te damos, digamos, la bienvenida y sobre todo que formes parte de esta familia de Ticteando, que esta es tu casa, que puedes volver cuando quieras. Y Muchísimas gracias, Angels. Cuando muchísimas quieras. gracias. Ya Muchísimas sabes dónde gracias. ando. Sí, sí, retomaremos. Han quedado temas pendientes. Y bueno, a quienes nos habéis seguido, pues muchísimas gracias. Y bueno, sabéis que estará colgado. Esperamos que hoy, entre mañana, ¿vale? Eso sí que va a estar un poco más. Esta entrevista, esta charla, básicamente, porque ha sido bastante improvisada. Así que nos vamos a despedir de la audiencia. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el mes de diciembre. Así que, hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.